Bueno, muy buenas noches. Muy grato tener este panel de lujo para tratar un tema tan delicado para, no solamente para los países de Europa, no solamente para los países involucrados, sino por lo que se representa lo que está ocurriendo. Podría iniciarse algo mucho más grave de lo que la historia nos dice que es terrible, como ocurrió con dos conflagraciones mundiales que hicieron sufrir al mundo entero. Hoy día estaba leyendo un medio de mucha difusión, de gran difusión en el país y muy respetado, y decía, sin tregua, Rusia lanza ataques más sangrientos en el este de Ucrania y las negociaciones se han estancado. Moscú busca nuevas estrategias de reclutamiento y Kiev teme que la ayuda militar foránea se agote. Estas son las novedades que tenemos al día de hoy y le cedo el uso de la palabra, ¿no?, a Javier de Belaunde para que introduzca a nuestros invitados expertos en este tema, ya que hay un gran interés, no solamente en el Perú, sino en general en el mundo entero, por lo que ocurra en este caso con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Tiene la palabra Javier. Gracias, Raúl. Como bien ha dicho nuestro presidente, tenemos un panel muy destacado en Maite Dongo, Francisco Belaunde y Farid Kajat, tres internacionalistas que realmente nos van a ilustrar sobre este tema que muchas veces se ve como una cosa que ocurre ahí en Europa, lejana, que no tiene que ver con América Latina ni con el Perú. Estamos felizmente lejos, se piensa, de este conflicto. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuán lejos estamos realmente, no? Entonces, por esto la Academia Peruana de Derecho ha querido organizar este foro para analizar con especialistas las repercusiones de este conflicto ya por sí serio para América Latina y fundamentalmente para el Perú. El primer expositor sin duda no requiere de presentación. Farid Kajat es un destacado internacionalista, una persona que permanentemente en los medios de difusión visuales como escritos está presente con una opinión autorizada y con un análisis muy, no solamente ilustrado, sino muy fino de lo que ocurre en el mundo entero. Tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros y le cedo la palabra por 15 minutos. El formato va a ser el de siempre, 15 minutos de presentación de cada uno de los expositores, para luego tener una rueda de 5 minutos. Adelante, Farid, muchas gracias. Gracias por la invitación, buenas noches. Empiezo yo porque voy a tocar un tema que es anterior a los hechos que nos concitan, y es cómo el gobierno ruso ha intentado justificar o explicar sus acciones. Hay un primer elemento que es la negación por parte de Putin de la existencia incluso de una nación ucraniana. Ya a mediados del año pasado había sacado Vladimir Putin de puño y letra un artículo donde hablaba, y el título era de la unidad histórica de rusos y ucranianos. Y terminaba ese artículo diciendo que tenía la convicción de que la soberanía de Ucrania solo era posible en asociación con Rusia. Difícil entender qué concibe él como soberanía. Y luego ya ha empezado el conflicto, ha negado que Ucrania sea un país. Ha dicho que en buena medida era una creación bolchevique bajo su formato actual. Bueno, ahí la primera cuestión que habría que plantear es que Putin no es un historiador profesional.
En segundo lugar, no es tarea de los historiadores, de cualquier manera, decirle a la gente a qué nación pertenece o no debería pertenecer. Pero además, el rasgo fundamental de la identidad nacional es la autodefinición. Y hay suficiente evidencia para creer que los ucranianos se autoperciben como una nación. Por ejemplo, el referéndum a inicios de la década del 90, con el propósito de definir si Ucrania debería ser un Estado independiente o no, concitó la participación del 84% de los electores habilitados para votar y un 92% votó en favor de la independencia. Eso es lo más cercano a la unanimidad que se puede conseguir. Y por si hiciera falta mayor sentido de identidad entre los ucranianos, habría que recordar que nada cohesiona más a un pueblo que ser víctima de una agresión militar. La guerra misma va a solidificar una identidad que ya existía, pero si no existiese, la guerra la crearía de cualquier manera. En ese sentido, Putin solo se tiene a sí mismo, o mejor dicho, no tiene que inculpar salvo a sí mismo. En donde sí creo que el argumento ruso tiene mayor asidero, pero adelanto una conclusión, de cualquier manera no justifica lo que está haciendo ahora, es en el alegato de que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, primero entendía las preocupaciones de seguridad de Rusia en torno a Ucrania. Rusia fue invadida en más de una ocasión a través de Ucrania, la última durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen nazi de Adolfo Hitler. Y no solo los líderes de la OTAN entendían esa preocupación de seguridad, sino que ofrecieron que en caso de que Rusia aceptase la unificación de Alemania dentro de la OTAN, o sea, una Alemania unificada que fuera parte de la OTAN, en palabras de James Baker, a principios de la década del 90, secretario de Estado de los Estados Unidos, la OTAN no se expandiría una sola pulgada hacia el este. Hay quienes, esto dicho en documentos desclasificados del propio gobierno norteamericano en 2017, hay quienes ahora alegan que eso no se refería a una expansión hacia el este de Europa. Yo creo que sí se refería a eso, pero en cualquier caso no es la única alusión al tema. En esos mismos documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, el entonces presidente francés, François Mitterrand, le dice al entonces líder soviético Mikhail Gorbachev, mayo de 1990, que él personalmente estaba en favor del desmantelamiento gradual de los bloques militares. Es decir, no solo el Pacto de Varsovia, que ya estaba en vías de extinción, sino también de la OTAN. Y en documentos desclasificados de la Cancillería alemán que publica este año la revista Der Spiegel de ese país, el subtítulo era el siguiente: en 1991, el canciller alemán Helmut Kohl quería prevenir la expansión hacia el este de la OTAN y la independencia ucraniana, quería prevenirla. Esto de acuerdo a documentos recientemente desclasificados de los archivos del Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores. Entonces, sí, yo creo que existió la promesa. Y además, como indica el actual director de la CIA, pero en el pasado embajador de Estados Unidos en Alemania, perdón, en la Unión Soviética, había unanimidad en las élites rusas respecto a percibir una expansión de la OTAN hacia antiguas repúblicas, para incorporar antiguas repúblicas de la Unión Soviética como una amenaza de seguridad. Además, es cierto que si bien los países tienen derecho a solicitar su ingreso a organizaciones como la OTAN, una primera cuestión a tener en consideración es que una alianza militar no es lo mismo que un acuerdo de integración económica. Un acuerdo de integración económica puede beneficiar a los miembros sin perjudicar a terceros, pero una alianza militar habitualmente se forma en contra de una amenaza compartida o de un Estado o grupos de Estados que son percibidos como una amenaza. Además, el artículo 10 de la Carta Atlántica, el documento fundacional de la OTAN, indica que se ingresa a la OTAN por invitación unánime de los integrantes de la OTAN, no a solicitud de parte. Y cuando se dice que
el ofrecimiento en cualquier caso fue verbal y por ende no tiene el mismo peso que un acuerdo formal escrito. Habría que recordar que la crisis de los misiles en Cuba también llegó a su fin por un acuerdo verbal entre las partes. O sea, que el acuerdo sea verbal no quiere decir que no haya existido. Dicho lo cual, sin embargo, aclaro de antemano que no supongo que esto implique que las acciones del gobierno ruso están justificadas. Bajo el derecho internacional no lo están en ningún caso. No cumplen con ninguna de las dos condiciones que establece la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Legítima defensa en caso de ataque armado, Ucrania no había atacado a Rusia, o bajo autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar la paz y la seguridad internacionales, cosa que tampoco ocurrió. Y no solo el casus belli no tiene amparo en el derecho internacional, sino que hay indicios claros de que el gobierno ruso en el proceso de librar esta guerra está cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces, digamos, nada de lo que acabo de decir justifica lo que está haciendo el gobierno ruso, pero sí ayuda a entender por qué hay virtual unanimidad en la élite rusa en torno al tema y por qué la mayoría de la población parece estar de acuerdo con su gobierno, aunque también es cierto que no tiene ya, para todo efecto práctico, acceso a medios independientes, solo tiene acceso a medios oficiales. La única excepción probablemente sería lo que se puede encontrar en redes sociales. Ahora, otra cosa, otro argumento que también es bastante falaz del gobierno ruso, es el argumento de que busca desnazificar Ucrania. El término desnazificar es importante porque muchos creen o confunden esto con combatir a grupos de estirpe fascista que existirían en Ucrania, y no es a eso a lo que se refiere, aunque sí existe un grupo de ese tipo, el batallón de Azov. En parte creo que el ensañamiento de las fuerzas rusas con la ciudad de Mariupol se debe al hecho de que este batallón era la principal fuerza de defensa cuando los ucranianos recapturaron la ciudad de Mariupol en el conflicto 2014. Y sí es cierto que el batallón Azov tiene un origen fascista, ¿no? Ideológicamente fascista. Ha cambiado con el paso del tiempo, pero todavía su logo incluye el Wolfsangel, ¿no? Un símbolo de la Alemania nazi. Y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un reporte de 2016, acusa a este grupo de crímenes de lesa humanidad. Ahora, habría que añadir, sin embargo, dos cosas. Primero, estos grupos de extrema derecha eran minúsculos electoralmente. La coalición en la que se integraron en las elecciones generales de 2019 solo obtuvo 2,5% de la votación. O sea, no es un país capturado por grupos de extrema derecha, como pretende implicar el gobierno ruso. Pero además la prueba de que no es la ideología lo que le preocupa a Putin, o sea, no es que tengan origen fascista, ideológicamente hablando, es el hecho de que Putin también tiene aliados fascistas. Por ejemplo, el grupo Wagner, un grupo paramilitar para todo efecto práctico, un grupo de mercenarios, cuyo fundador, Dmitry, bueno, no tiene I después de la D, es Dmitry Utkin, tiene símbolos nazis tatuados en el cuerpo. O sea, en otras palabras, repito, esto no es un tema de ideología. Y, por ejemplo, el propio Putin, ya como presidente, manda repatriar de Suiza los restos de Iván Ilin, y también logra repatriar sus escritos, no me acuerdo si de Suiza o de otro país. Iván Ilin es un pensador ruso de inicios del siglo XX, que era admirador de Hitler, ¿no? Y que escribe un artículo, Nacionalsocialismo, un nuevo espíritu, en donde habla de la conveniencia de un fascismo redentivo para Rusia. Esto tiene que ver con el redentismo secular del nacionalismo ruso. O sea, a Putin no le importa mucho la ideología del batallón Azov,
Cuando dice desnazificar, tiene que ver con otro fenómeno histórico, y es el hecho que habría que recordar que en su discurso del 9 de mayo, Putin dice los seguidores de Bandera. ¿Quién es Bandera? Stepan Bandera es un dirigente de derecha radical ucraniano, pero su pecado mayor no fue ese. Su pecado mayor es que durante un periodo breve de tiempo se asocia con las fuerzas de ocupación nazis en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando Putin habla de desnazificar se refiere a ese antecedente histórico, no a la ideología. Putin tiene aliados de extrema derecha, Alexander Dugin es otro ejemplo. Dugin mismo reconoce que, aunque ya no tiene una influencia importante, fue influyente en algún momento entre las Fuerzas Armadas rusas, y él mismo reconoce que hay elementos positivos, dice él, en el fascismo, de los cuales abreva ideológicamente. O sea, lo que le preocupa a Putin es la asociación que los antecesores del batallón Azov, que reivindica Stepan Bandera, tuvieron con Hitler durante la ocupación nazi de la Unión Soviética. No que tengan ideología de derecha radical, cosa de la cual se podría acusar al propio Putin hoy en día, ¿no? Entonces, digamos, no es eso, no es la ideología lo que le preocupa. Y un último punto, Putin alega, bueno, esto es interesante porque no lo llega a decir Putin, pero se le atribuye, que países como Estados Unidos han hecho acciones o han realizado acciones comparables a las de Rusia en Ucrania, por ejemplo, en Irak, sin recibir a cambio sanciones. Hay un elemento de realidad. Estados Unidos invadió Irak sin atenerse a las condiciones para que sea legítimo el uso de la fuerza que establece la Carta de la ONU y cometió en el proceso de invadir y ocupar Irak crímenes de lesa humanidad. Pero hay una diferencia fundamental con lo que ha hecho Putin en 2014, en particular en Ucrania. Putin anexó un territorio adquirido por medio de la fuerza, Crimea. Y eso no solo viola el principio de derecho internacional que muchos derivan de dos incisos del artículo 2 de la Carta de la ONU, el principio de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza, sino viola también, ya estoy sobre la hora, así que no voy a leer la cita, pero iba a leer el memorándum de Budapest, un documento que firman o suscriben Rusia, el Reino Unido, Estados Unidos y Ucrania, en el cual Rusia se compromete a respetar la integridad territorial de Ucrania bajo las fronteras que tenía en ese momento, las cuales incluían a Crimea. La anexión de Crimea no es un hecho menor. No había habido un caso de anexión de un territorio adquirido por la fuerza en el mundo desde cuando menos 1976. Es decir, lo que hizo Putin en Crimea no había ocurrido en cerca de 40 años en ninguna parte del mundo, y va contra una tendencia que era el respeto de algunos principios fundamentales del derecho internacional, incluyendo el principio de que es inadmisible adquirir territorios por la fuerza. Ahora se habla de la posibilidad de que intente anexar las partes que logre conquistar del Donbass y lo que era la ciudad de Mariupol, que ya ha sido totalmente destruida. Bueno, eso violaría el mismo principio. Entonces, repito, no hay mayor fundamento para los alegatos del gobierno ruso sobre por qué lanzó estas acciones, más allá de que sí existió una promesa de no integrar países como Ucrania a la OTAN. Muy bien. Muchas gracias, Aid, por tu interesante exposición y además te agradezco la puntualidad. Ahora vamos a dar la palabra a Francisco Belaúnde Matosian. Él es abogado, analista internacional en diversos medios del Perú y del extranjero, conductor del programa Geomundo en TV Perú Noticias, y tiene una maestría en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad de París y estudios avanzados en terrorismo por la Universidad Internacional de La Rioja, profesor de Política Internacional Europea en la Universidad San Ignacio de Loyola y de Introducción a la Ciencia Política en la Universidad Científica del Sur, miembro del directorio del Instituto de Estudios Social Cristianos. Adelante, Francisco.
Gracias, Javier, por esta oportunidad. Gracias también a todos ustedes y, por supuesto, al público por estar presente. Bueno, yo voy a empezar un poco de alguna manera por lo que dijo Farid, ¿no? Respecto de la OTAN. Pues, al final lo que ha producido Putin es fortalecer la OTAN, ¿no? Finalmente, él pensaba seguramente que no iba a haber la reacción de los occidentales, su accionar. Él estaba seguramente pensando en una victoria en 3, 4 días, y no pensó que los europeos, los aliados occidentales pudieran estar, digamos, ponerse de acuerdo para una serie de acciones. Y lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario, ¿no? Es exactamente lo contrario. La OTAN se ha fortalecido, no se ha dividido, y más aún, ahora va a tener, salvo que Turquía se oponga, que hasta ahora se está oponiendo, pero en fin, 2 nuevos miembros, ¿no? Que son Suecia y Finlandia, que estarían acabando con una tradición de neutralidad histórica. Pero claro, es el miedo a Rusia que finalmente los está llevando a pedir la incorporación a la OTAN. Entonces, por ese lado, pues, como se dice, a Putin le ha salido el tiro por la culata. Y como hemos visto, efectivamente, bueno, y por otro lado, como hemos visto también, Putin no esperaba la resistencia de Ucrania. Está muy claro que no estaba bien informado o no quería saber nada. No sabemos muy bien, porque claro, porque lo que sucede en Rusia, en las esferas del poder, es bastante misterioso. El tema está que el cálculo fue desastroso. Los ucranianos han resistido, demostraron pues, estar mucho más preparados en realidad de lo que se suponía, ¿no? Y no hay que olvidar que efectivamente desde que se produjo los episodios de 2014, la invasión de Crimea, después esta supuesta rebelión independentista en el este, propiciada por Rusia, Ucrania se ha ido preparando, ¿no? Tiene además con el apoyo de los occidentales, ha recibido armas, ha recibido entrenamiento, y ha desarrollado efectivamente una fuerza militar bastante profesional, ¿no? Que es lo que estamos viendo en estos momentos, que está rindiendo frutos. Y entonces eso ha hecho que la guerra no haya seguido para nada el curso que esperaba Putin. Uno podría pensar que eventualmente el cálculo podría ser no tan irracional, en el sentido que, claro, si en 3 o 4 días derrotas a Ucrania, el régimen se cae y entonces ya es un hecho consumado, y decía, bueno, ya, al final los países se van a acomodar. Pero claro, no ha sido así, ¿no? No ha sido así. Entonces, pues esa parte importante eventualmente de la estrategia de Putin, pues simplemente ha fallado. Entonces la guerra se está extendiendo. Todo parece indicar que va a continuar, ¿no? Va a continuar lamentablemente durante bastante tiempo, porque Rusia no quiere ceder, y obviamente Ucrania ha descartado muy recientemente que vaya a seguir con negociaciones con Rusia y ceder mientras no tenga pues una situación en el terreno mucho más favorable. De hecho, sí, Ucrania ha obtenido victorias. Kiev ahora ya no va a ser conquistada, por lo menos en el corto plazo, por Rusia, digamos. La propia Kharkiv, ¿no? Que es la ciudad que también está en el norte, simplemente ha sido también, los rusos han sido expulsados, se han quedado un poco los alrededores, pero han sido expulsados. Y entonces, por ese lado, pues la estrategia rusa simplemente pues ha tenido que cambiar. Ha tenido que cambiar, como se anunció efectivamente, que se van a concentrar mucho más en el Donbass, que es donde están Lugansk y no Donetsk, pero no solamente las partes que ya estaban en manos de los independentistas y indirectamente de Rusia, sino todo el Donbass en general, que dicho sea de paso es una zona industrial importante para Ucrania. Y también, por supuesto, el sur, lo que quiere, como ya se ha dicho efectivamente, es unir Crimea con la parte del Donbass, ¿no? Y de ahí forma parte efectivamente Mariupol. Y es interesante también cómo la reacción de los occidentales ha ido creciendo también desde el punto de vista de la ayuda militar a Ucrania.
no desde el punto de vista de las sanciones, que muy rápidamente las sanciones han sido adoptadas y muy severas, y eso es algo que tampoco había previsto Putin, unas sanciones tan severas como, por ejemplo, no solamente el tema del SWIFT, que han desconectado a la mayoría de los bancos rusos del sistema SWIFT, por lo tanto las transferencias ya no pueden ser hechas bajo ese sistema, sino también de manera incluso muy llamativa, aparte, por supuesto, de los temas comerciales, pero el tema del embargo sobre las reservas rusas, ¿no? Por menos la mitad de las reservas rusas, no sé, la reserva está más o menos en 650.000, un poco menos millones de dólares, miles de millones de dólares, perdón. Y claro, esas reservas obviamente no están en Rusia, están invertidas en una serie de instrumentos en el occidente, ¿no? Y entonces esas reservas han sido congeladas por Occidente. Entonces lo que Putin estaba esperando, que era disponer de esas reservas para eventualmente mantener la economía a flote, pues simplemente no se ha producido. Esa noticia también generó que el rublo se viniera abajo, aunque es verdad que después, con las medidas que Rusia ha adoptado de control de capitales, y también porque está entrando mucho dinero por la venta de gas que continúa, y de petróleo que continúa, y como de a poco, y como hay un embargo comercial, Rusia está comprando muy poco, acá hay muy pocas importaciones. Entonces, claro, eso te va generando un superávit comercial que ha hecho que el rublo se haya fortalecido, ¿no? A tal punto que se han flexibilizado esa exigencia que había de las empresas rusas de los pagos que recibían en dólares, el 80% tenía que ser convertido a rublo. Ahora se ha dicho que solamente el 50%, ¿no? Entonces, pero toma esa medida ha sido realmente muy importante. Y otra medida también muy importante y que va a tener efectos ahora seguramente en la industria rusa a partir, se calcula, de verano, o sea, en unos meses, ¿no? Es la prohibición de importar en particular componentes electrónicos a Rusia, ¿no? Estos componentes que son vitales para la industria. Incluso las armas rusas, ¿no? También utilizan esos componentes electrónicos. Entonces, la industria en general, que todavía tiene, muchas de ellas tienen algunas reservas, ¿no? de stock de estos componentes electrónicos, pues simplemente ya están comenzando algunas a carecer de ellas y otras se les está acabando las reservas. En ese momento, parte de la industria rusa va a dejar de funcionar. Y eso obviamente va a generar también problemas de empleo. Hasta ahora se ha exigido a las empresas que se les siga pagando a los trabajadores, aun cuando eventualmente en algunos casos las empresas ya no están produciendo, pero ¿cuánto tiempo más se puede mantener una situación así? Entonces, eso va a generar, sin duda, un problema social en Rusia, ¿no? Bueno, respecto de lo que ahora, ¿qué podría, digamos, con todo esto que ha pasado en Rusia, la mala conducción de la guerra, porque se ha detectado que finalmente la conducción no ha sido la mejor, se ha visto que hay una gran corrupción, por supuesto, en Rusia, que también afecta al ejército, ¿no? Eso también, digamos, ahora se han despedido algunas personas. Lo que no se sabe todavía es hasta qué punto todo eso puede repercutir en una desestabilización del régimen de Putin, ¿no? Obviamente, en un régimen donde hay cada vez menos libertad, hay una represión tremenda, no va a ser tan fácil eventualmente zafarse de Putin, menos aún si efectivamente él tiene unos fieles que están con él, ¿no? Muchos de ellos efectivamente ex agentes de la KGB, o sea, de la comunidad de inteligencia, y que lo siguen apoyando, y que además muchos de ellos tienen, por supuesto, la visión que tiene Putin de lo que es la guerra y lo que es la geopolítica, ¿no? Entonces, por ese lado la cosa está complicada. A nivel de la sociedad, ya lo ha dicho Farid, efectivamente la sociedad recibe información que es básicamente la información oficial. Es verdad que a medida que la guerra se extiende, las familias van enterándose que la guerra es menos complicada, de los más complicados de lo que se pensaba, están muriendo personas, la gente ve a sus familiares morir, eso puede de alguna manera también generar problemas. Incluso ya se está diciendo que, aunque no lo han anunciado oficialmente como se esperaba el 9 de mayo, que
Putin iba a anunciar eventualmente la guerra, iba a declarar oficialmente la guerra a Ucrania, ¿no? Y que iba eventualmente a decretar una movilización general. No lo hizo así, pero ya se ha detectado que, por ejemplo, ahora se están llamando a personas de hasta 40 años, sobre todo profesionales, que vayan a ayudar, ¿no? Que vayan a apoyar al ejército. Entonces, como que poco a poco eventualmente se está yendo a una mayor movilización por parte de Rusia, de movilización de la población en torno a la guerra. Claro, entonces eso podría efectivamente generar problemas. Otro tema es que se ha visto que en algunos lugares de reclutamiento del ejército han sido atacados con bombas Molotov. No se sabe exactamente quiénes han perpetrado esos ataques, pero eventualmente, bueno, se ha dicho también que hay operaciones de sabotaje de los ucranianos, pero en todo caso ellos están atacando cosas mucho más, para empezar, más cerca de su territorio, y en todo caso más estratégico, como pueden ser depósitos de combustible y todo lo demás. Estos se han producido incluso del lado de Siberia, ¿no? Quién sabe, gente que no quiere ser llamada a filas o cosas por el estilo. Otro efecto muy importante también para Rusia, que es la fuga de una serie de población rusa, y en particular de gente capaz profesionalmente. O sea, Rusia, como ha pasado tras la caída del muro de Berlín, está sufriendo una especie de fuga de talentos que evidentemente también va a afectar la economía rusa. Es más, Putin recientemente dijo que había al referirse precisamente a este tema de los componentes electrónicos, que Rusia tenía que alcanzar una soberanía en ese sentido, ¿no? Y producir sus propios componentes electrónicos. Pero va a ser mucho más difícil llegar a producirlos si precisamente la gente competente que podría trabajar en eso ya no está, ¿no? Entonces eso va a ser bastante difícil también para el futuro de Rusia. Ahora, ¿qué puede pasar con la guerra? Como dije, esto es una guerra que va a continuar. Ahora sí se habla incluso, unos aventuran a hablar de victoria ucraniana. No sé hasta qué punto. De repente sí han obtenido triunfos, y es más, están recibiendo con las armas que están recibiendo. Acaban de recibir hace no mucho unos cañones norteamericanos P777, una cosa así, que son cañones muy modernos. Van a recibir 90, parece que ya 12 ya están en el terreno, y que como la artillería es muy importante, ¿no? Los rusos tienen una cantidad enorme de artillería, pero esos 90 cañones, una que estén funcionando todos, en la medida que no hayan sido destruidos los que ya están ahí, ¿no? Aparte que son fácilmente camuflables, eso le podría dar también una ventaja interesante a los ucranianos. Pero pensar en una victoria de Ucrania, claro, las cosas están pasando como uno no imaginaba. Entonces uno podría pensar también que los ucranianos podrían expulsar a los rusos. Esto está mucho más complicado, ¿no? Pero sí hay una especie, no sé si euforia, pero sí una especie de creencia en los ucranianos que sí podrían eventualmente alcanzar una cierta victoria frente a los rusos, y no expulsarlos totalmente, por lo menos de parte de aquellos territorios que han conquistado. Pero claro, está después perdón, 10 minutos para saber si ya tengo que terminar. ¿Me dicen? La verdad, con esa fecha no he contado los minutos. Me quedan 3 minutos. 3 minutos. Ok. Bueno, el otro tema está el asunto nuclear, que es una amenaza que Rusia, que Putin ha estado, digamos, agitando. Y es una cosa curiosa que en la televisión rusa, entre los rusos, se habla de ese tema como un tema, como si no fuera tan importante. Y dicen, sí, pues, en todo caso, es mejor morir con dignidad que seguir viviendo, ¿no? Bajo un dominio de Estados Unidos y cosas por el estilo. Se habla efectivamente de que ahora hay armas atómicas tácticas, incluso bombas que son la mitad de lo que era la bomba de Hiroshima, que podría ser utilizada. Entonces, este fantasma, ¿no? Este fantasma de la amenaza nuclear sigue muy presente, ¿no? Y eso, claro, le añade una cuota de dramatismo a la situación actual, porque uno no sabe tampoco cómo Putin puede reaccionar. ¿Qué pasa si efectivamente Rusia comienza a ser, si no totalmente, comienza a ser incluso expulsada de zonas que ya ha conquistado, ¿no? Entonces, claro, ahí sí la doctrina rusa, que viene de la doctrina soviética, de alguna manera puede contemplar
contemplar que un retroceso de esa manera podría incluso significar una situación que podría justificar el uso de armas atómicas. Entonces, no se sabe, ¿no? Entonces, ahí efectivamente es sumamente dramático por ese lado, ¿no? Yo lo voy a dejar ahí porque además está el tema de las consecuencias económicas, que es algo que, sobre todo para nuestra región, que es algo que Maite va a desarrollar inmediatamente. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora tenemos la presencia de Maite Dongo Sueiro. Ella es profesora e investigadora en el área de Relaciones Internacionales, quien ha tenido una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto Iberoamericano de Berlín, doctora en Historia Contemporánea de la Universidad Libre de Berlín, con maestría en Estudios Europeos e Internacionales y licenciada en la especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con amplia experiencia internacional debido a sus estudios y estancias de investigación en lugares como el Parlamento Europeo en Luxemburgo, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea en Bruselas. Actualmente es profesora a tiempo completo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, Maite. Muchas gracias. Bueno, yo en esta oportunidad quiero hablar un poco sobre las consecuencias de esta guerra, ese conflicto internacional a corto y largo plazo, ¿no? Entonces, a corto plazo voy a enfocarme mucho en temas económicos, por ejemplo, pero también a largo plazo voy a hablar un poco sobre lo que implica para las normas internacionales y lo que implicaría también para nosotros, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo quisiera empezar mencionando en qué se enmarca, en qué momento histórico se enmarca lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Entonces, ya desde hace varios años venimos discutiendo sobre las transformaciones en el orden liberal internacional, ¿no? El caimiento relativo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante de considerar, porque lo que sucede entre Rusia y Ucrania, la guerra en Ucrania, se enmarca dentro de todo este proceso y por ende también tiene consecuencias e implicancias para este proceso, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que mencionaba, ¿no? La disminución del poder relativo estadounidense, ¿no? No es lo mismo hablar, no podríamos imaginar este tipo de conflictos en mediados de los 90, por ejemplo, ¿no? En segundo lugar, el cuestionamiento de las normas del orden, ¿no? Cuestionar, por ejemplo, el respeto de la soberanía y específicamente en territorio europeo, ¿no? Porque ha habido otras violaciones a la soberanía, pero no en territorio europeo, ¿no? Entonces, cuestionamiento de las normas también. Y en tercer lugar, creo que es importante mencionarlo, que es el auge de otras potencias, ¿no? O las potencias tanto emergentes como se le conocen, pero en el caso de Rusia, una reemergente, ¿no? Considerando como antecedente la Unión Soviética. Entonces, esto es importante para entender cómo es que Rusia ahora voy a poner entre se ha atrevido, ¿no? A atacar a un país en territorio europeo, ¿no? Creo que es importante considerarlo. En otro momento histórico eso no habría sucedido. Entonces, este marco más amplio nos dice que el conflicto no trata solamente sobre estos dos actores, sino que involucra a muchos otros actores, como ya mencionaron mis compañeros, especialmente bueno, conocemos a Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Pero también implica que las consecuencias no solamente afectan a Rusia y Ucrania, sino también al resto del mundo, ¿no? Incluyéndonos a nosotros que estamos un poco más lejos. Entonces, la primera consecuencia de la que más se está discutiendo es el aumento de precios a nivel internacional, ¿no? Vemos el aumento del precio de la gasolina, pero que no solamente la gasolina, sino también el aumento del transporte de los productos que finalmente utilizan la gasolina para llegar a diferentes lados del mundo, ¿no? Entonces, hay un aumento de precios que se suma a un aumento de precios que ya venía en febrero de este año. O sea, en febrero de este año, o sea, antes del 24 de febrero, que fue el inicio del ataque, ya hubo un pico de precios internacionales de alimentos, ¿no?
en un contexto después de 2 años de pandemia, donde los países del mundo ya estaban sumidos en crisis, gastando recursos extras, ¿no? Entonces, esto acelera y profundiza una crisis de alimentos que ya existía, que se entiende en el marco de crisis por la pandemia, pero también se entiende en una crisis de alimentos por el cambio climático, ¿no? Entonces, empeora un poco, empeora incluso más las proyecciones a futuros en términos de alimentos, ¿no? Y esto implica para todo el mundo. Recordemos que además Rusia y Ucrania son, los dos países son donde están los granos del mundo, ¿no? Más o menos el 30% de los granos que se venden en el mundo vienen de estos dos países. Entonces, eso es importante. Sumado que, por ejemplo, otro país importante en venta de granos es Argentina, pero ya tenía problemas internos de abastecimiento, por lo cual habían limitado la exportación de trigo al mundo. Entonces, no es que ni siquiera haya otros países que fácilmente puedan suplir esta deficiencia, sino que ya habían problemas previos en los que podrían en algún momento intentar suplir la deficiencia, ¿no? Entonces, tenemos el tema de los granos, ¿no? Las reservas de granos, pero por ejemplo, otro de los grandes problemas ha sido, especialmente en territorio europeo, el aceite, ¿no? El aceite vegetal que no llega o no se encuentra ya hace varios meses en los supermercados. De hecho, incluso a nosotros nos llamaría la atención, ¿no? A nosotros nos vemos en las redes sociales que se pasan ciertas noticias políticas, ¿no? En el país, en las redes sociales, en Alemania, por ejemplo, se pasan, oye, en este supermercado todavía queda un poco de aceite, ¿no? A ese nivel de angustia también ha llegado a las personas incluso a comprar más de lo que necesitarían, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar en otro producto que específicamente afecta también a Europa, al resto del mundo, pero también a Europa, ¿no? El 60% del gas viene de Rusia. Entonces, los europeos ya pasaron el invierno, ahora están entrando el verano, pero si sigue el conflicto para el siguiente invierno, no van a tener el gas que necesitan para calentar sus casas. Y no son inviernos como los que nosotros vivimos de 12 grados, 13 grados. Son inviernos depende de la ciudad y del país, pueden llegar a menos 15, menos 20 grados, ¿no? Implica muertes, ¿no? Ya hay muertes en los inviernos más fuertes. Imagínense lo que puede traer como consecuencias para la vida de las personas, ¿no? Vivir sin calefacción. Entonces, también eso trae una urgencia para los países europeos de resolver todo lo que está sucediendo en los siguientes meses, antes de que llegue el siguiente invierno, ¿no? Otra cuestión que yo quería mencionar son las consecuencias humanitarias, ¿no? Hay ya más de 6,6 millones y medio de refugiados ucranianos. ¿Dónde? Perdón. De refugiados ucranianos, en toda Europa. En toda Europa. En toda Europa. 6,5, sí, en toda Europa. De los cuales 3,5, o sea, 3,5 están en Polonia. Y Polonia no es de los países más ricos de la Unión Europea. Entonces, de hecho, inmediatamente después del inicio del conflicto, el Parlamento Europeo tomaron diferentes decisiones para todo el resto del dinero del presupuesto que no se está utilizando, enviarlo a diferentes programas, no solamente o sea, no solamente pensando en los refugiados, sino también en los países de acogida, que necesitan mayores implementos, mayores recursos que no tenían, entonces, y que se suman además al plan de crisis que ya se venía dando por efectos de la pandemia, ¿no? Entonces, ya coge a una Unión Europea y a países europeos que están utilizando muchos recursos para recuperarse de la pandemia, más recursos, ¿no? Para poder poder responder a esta crisis, ¿no? Entonces, eso también genera
genera consecuencias actualmente, cosas como aumento de precios de inmobiliaria. Por ejemplo, hay ciudades en Europa que ya tenían problemas de subida de precios, en Berlín, por ejemplo, 20% cada año, o sea, una subida muy alta de precios, y ahora incluso más, ¿no? Entonces, consecuencias de ese tipo, pero también de, ok, este conflicto no parece acabar este año, que era lo que se pensaba al inicio. ¿Qué va a pasar entonces después con los refugiados? Normalmente cuando los ucranianos no necesitaban inmediatamente pedir refugio porque tenían libre tránsito en zona Schengen, ¿no? Y podían entrar, eso facilitaba las cosas. Pero después cuando dan refugio, que implica todo un proceso, pueden dar 1 año o 3 años, ¿no? Entonces, normalmente se plantea como una cuestión que va a durar poco tiempo, pero ¿qué pasa si dura más? ¿No? Entonces, eso implica también que los países europeos se planteen nuevas políticas o reactivar políticas para integrar esas personas, ¿no? Además, porque hay que pensar en la experiencia también de los refugiados sirios, ¿no? Los países destruyen, las guerras destruyen los países. Entonces, incluso si el conflicto se acaba, muchas de esas personas no van a tener un lugar donde volver. O no van a querer volver porque ya hicieron una vida en otro país. O porque sus hijos están acostumbrados. Entonces, igual va a implicar ciertos cambios internos dentro de esos lugares, ¿no? Entonces, eso es otra cuestión. Y a lo que además se suma que hay 8 millones de desplazados internos ucranianos. Incluso si se termina el conflicto, por la política de vecindad europea, van a tener que ir fondos para Ucrania, ¿no? Incluso de terminar el conflicto, ¿no? Entonces, implica más dinero, ¿no? De lo que se esperaba previamente, ¿no? Y otra cuestión importante para pensar en las consecuencias para Europa es los cambios en materia de seguridad, ¿no? Que es una de las cosas que también se han estado hablando mucho. La OTAN ha vuelto a cobrar relevancia, no voy a profundizar mucho más en eso porque ya se mencionó, ¿no? El ingreso de Suecia y Finlandia, o sea, el pedido de adhesión, y aquí quería mencionar algo, pese a que ya se mencionó, que ya salió un poquito al respecto, es que hay un cambio en la perspectiva de los ciudadanos en estos países, no solamente estos países, sino en general con todos los países que están cerca a Ucrania, no sé si ustedes, a Rusia, ¿no? No sé si ustedes han escuchado cómo le hacen entrevistas a las personas, ¿no? Y dicen, por ejemplo, hoy día escuchaba y una entrevistada decía, antes yo estaba en contra de ser parte de la OTAN, y ahora pienso, ya no veo la OTAN como una alianza de ataque, sino una alianza defensiva, ¿no? Entonces también ha hecho que ciudadanos de los países limítrofes o cercanos a Rusia cambien su perspectiva sobre Rusia y sobre la utilidad de la OTAN, ¿no? Reforzando una institución que había estado cuestionada en los años anteriores, ¿no? Sin embargo, todavía sabemos que la adhesión va a ser complicada porque Erdogan ha dicho que no lo va a aceptar, ¿no? Ha acusado a estos países como incubadores de terroristas, ¿no? Incluso, o sea, bueno, ustedes conocen a Erdogan, aunque evidentemente hay razones de enfrentamiento con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no dejó que Turquía entre a hacer parte de un proyecto para unas casas estadounidenses, ¿no? Porque Turquía le había comprado un sistema antiaéreo a Rusia, entonces ahí hay un conflicto previo, ¿no? Pero el hecho de que Erdogan no vaya a aceptar a estos países en esa adhesión igual es un gran obstáculo, ¿no? Para que esto realmente se materialice. Y otra cuestión a considerar en la política interna europea son, es pensar quiénes son los aliados europeos de Rusia, eso lo mencionó Farito en algún momento, mencionaron antes, ¿no? Han sido los partidos de extrema derecha. Entonces, cuando uno escucha las personas que están de acuerdo con Rusia, por ejemplo en Alemania, son personas que probablemente votan por el AfD, ¿no? O por la Alternativa para Alemania, que es el partido de extrema derecha. Entonces, evidentemente, yo creo que tal vez no es tan fácil ver las implicancias a largo o a mediano plazo de esto, pero sí creo que polariza las posiciones entre los votantes,
¿no? En términos de, pese a que algunos partidos de extrema derecha en Europa han intentado alejarse un poco de Rusia ahora, igual sus votantes sí siguen, suelen apoyar la posición de Rusia, ¿no? Dentro del territorio europeo. Bueno, y después ya, porque he hablado un montón de Europa, para pasar a las consecuencias de América Latina, ¿no? Entonces, a corto plazo, y que las vemos actualmente, son las consecuencias económicas, ¿no? Los que mencionaba al inicio, los productos, pero también, o sea, que la falta de productos, mencionaba que Argentina no, lamentablemente no puede ser el que cubra la falta de granos, ¿no? Las reservas de granos de Rusia y Ucrania. Pero también hay otros productos que han sido afectados, como los fertilizantes, ¿no? Y que una opción era, por ejemplo, fertilizantes que los produzca, no sé, Bolivia o Brasil, pero, por ejemplo, esto implicaría para nosotros una gran presión a nuestras materias primas. Entonces, no es tan fácil, ¿no? En el sentido de que ya tenemos una presión por todo el problema del cambio climático, entonces conseguir suplir estas deficiencias o estos productos que no están siendo vendidos por el conflicto tampoco es una cuestión inmediata. Otra cuestión también que considerar es que los rusos actualmente están buscando nuevos mercados o nuevos socios. ¿Por qué? Porque con todas las las restricciones que se han dado para comercializar con Rusia, por ejemplo, ya no consiguen quienes les procesen ciertos productos. La otra estaba escuchando unas noticias, o sea, bueno, me estaban contando sobre que habían prohibido que haya rusos en una feria de pescado en España, pero igual hubo rusos que estuvieron buscando hablar con latinoamericanos, ¿no? Para ver quiénes procesaban sus productos, ¿no? Considerando todas los límites que tienen ahora. Entonces, evidentemente, ahí sí, entre comillas, se pueden aprovechar ciertos espacios que están siendo dejados, ¿no? Del lado de productores latinoamericanos, ¿no? Entonces, esto me parece interesante. Es un poco trágico también, ¿no? Porque pensar en lo que se puede beneficiar los países latinoamericanos de un conflicto, pero no es la primera vez que los latinoamericanos han, entre comillas, aprovechado o han suplido el mercado de alimentos durante conflictos, ¿no? Pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial también. Los latinoamericanos, ese vacío de alimentos lo llenamos nosotros, ¿no? Entonces, yo aquí veo, esas son específicamente no me quiero demorar tanto porque ya sé que estoy con el tiempo, son las consecuencias a corto plazo para nosotros, ¿no? Pero también hay consecuencias, y con esto voy a ir terminando, a mediano y largo plazo, ¿no? Como mencionaba al inicio, hay un cuestionamiento de las normas, ¿no? La soberanía, algo tan básico, ¿no? Pero también la diplomacia, el hecho de que se busque resolver un conflicto no usando la diplomacia es un mal precedente. Y que se vuelva una costumbre, considerando Crimea, no es bueno para nosotros ni a mediano ni a largo plazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto implica no usar diplomacia y cuestionar el multilateralismo, las reglas acordadas a nivel multilateral. Y esto afecta especialmente a los países menos poderosos, como los nuestros, porque no tenemos capacidad militar, no tenemos recursos económicos para influenciar el sistema internacional a través de la fuerza o a través de nuestra potencia económica, porque no somos potencias económicas tampoco. Entonces, los mecanismos que nosotros tenemos como países en vías de desarrollo son a través de la diplomacia y a través del multilateralismo. Si ese tipo de vías son cuestionadas y a mediano o largo plazo dejan de ser relevantes, nosotros perdemos un espacio para lograr que nuestros temas, los temas que a nosotros nos importan, entren en agenda. Y finalmente se fortalecería el hecho de que los que tienen poder son los que finalmente pueden afectar o lograr cosas en el sistema internacional, ¿no? Entonces yo creo que a mí sí me preocupa que
las consecuencias a mediano y largo plazo de lo que implica, no solamente para las normas internacionales en general, sino también para el multilateralismo, ¿no? Y para lograr, o sea, para todos esos mecanismos que se han creado desde la segunda mitad del siglo XX, especialmente después de la descolonización de los demás países de África y de Asia, que impulsaron agendas para los países en vía de desarrollo, pensando en los países en vía de desarrollo. Si eso ya no importa, yo no sé cómo lograríamos poner los temas que nos interesan en la agenda internacional. Y con eso termino porque sé que ya cumplí mi tiempo. Bueno, yo les agradezco. Creo que las presentaciones ayudan a comprender mucho la situación de lo que está ocurriendo y también de las consecuencias para el resto de América Latina, para el resto del mundo y de América Latina sin duda. Les agradezco también el evidente, digamos, la evidente armazón de las exposiciones que implica un contacto previo y un trabajo previo. Entonces, ahora le doy la palabra a Farid Kahat por 5 minutos. Bueno, sobre qué va a pasar de aquí en adelante. Rusia está teniendo su mejor momento en una guerra que ha sido hasta ahora, salvo por esta etapa, un desastre. ¿Por qué? Porque ha decidido, digamos, librar ahora el conflicto en un frente que le es bastante más propicio, el este de Ucrania. ¿Por qué? Primero porque recordemos que la invasión, el intento de capturar la capital, Kiev, se libró desde un tercer país, Bielorrusia, fundamentalmente, lo cual complicaba mucho la logística. Uno, y dos, capturar ciudades requiere, según el consenso en la doctrina militar, requiere una superioridad de más o menos 6 efectivos por cada efectivo que tenga el otro bando, es una ventaja de 6-1. En el Donbass estamos fundamentalmente ante zonas rurales, terreno plano además, no hay grandes accidentes geográficos. Capturar ese tipo de territorio requiere una superioridad de solo 3-1, aunque no está claro que Rusia la tenga, creo que no la tiene hasta donde se sabe, ni tiene cómo suplir a la gente que tiene en el frente, pero en todo caso requiere una superioridad menor a la que requería capturar una ciudad como Kiev. El territorio es territorio contiguo a la propia Rusia, y entonces eso facilita la logística. Además, es probablemente la única zona de Ucrania donde una parte de la población local probablemente apoye a Rusia, pero una minoría dentro del total de la población. Mencioné al inicio de mi presentación las cifras en materia de participación en el referéndum del 91, si no me equivoco. Participó el 84% y el 92% votó por la independencia. Pero hay un pequeño grupo, entre 10 y 15% de la población en el este que probablemente tenga posiciones más cercanas al gobierno ruso. De hecho, el gobierno ruso les ha concedido documentos de identidad rusos. Y entonces alega que está defendiendo no a un grupo de ucranianos rusófonos, sino a ciudadanos de la propia Rusia. En todo caso, tiene una base social posible en el este, que no tiene ninguna otra región de Ucrania. Pero además, la gran ventaja, y eso es una ventaja temporal, por algo que mencionó Francisco, la otra gran ventaja que tiene Rusia en ese terreno es que es terreno propicio para el tipo de armamento pesado en el cual Rusia tiene una amplia ventaja sobre Ucrania, tanques, cañones. Pero como mencionó, digamos, Francisco, esa ventaja es temporal. Hay cañones y tanques en camino hacia el este de Ucrania. Claro que ahí el que tiene problemas logísticos es Ucrania, no Rusia, porque la mayor parte del abastecimiento militar llega desde Polonia. Polonia es un país vecino de Ucrania, pero que está en el extremo opuesto al este de Ucrania. Y como hablamos de armamento pesado,
por ejemplo, tanques en algunos casos, eso es más fácil de detectar y por ende de interceptar o destruir para Rusia, ¿no? Pero ya está llegando armamento pesado para Ucrania y la ventaja que está teniendo Rusia probablemente tienda a disminuir con el tiempo. Yo diría que probablemente hacia fines de julio y las fuerzas estén equiparadas. Entonces, cabe una posibilidad, aunque Putin ha cometido errores de cálculo tan gruesos que no sé si vea las cosas de esta manera, cabe una posibilidad de que se plantee una negociación entre fines de julio y agosto, ¿no? Claro, ahí parte del problema es que eso es probablemente lo que le convendría a Rusia, pero en tanto Ucrania crea que tiene una posibilidad de vencer en esta guerra, eso puede llevar a que el conflicto se prolongue. Y ahí sí entramos en terreno, primero en terra ignota, pero además en terreno minado, porque ahí el problema, y con eso termino, sería que solo una de las partes tiene la posibilidad de escalar. No me refiero solo al uso de armas de destrucción masiva, sean químicas o nucleares. Me refiero a simplemente el hecho de que Rusia podría volver a atacar ciudades ucranianas con armamento convencional y entonces de esa manera forzar una negociación destruyendo infraestructura civil y matando civiles en Ucrania. Por ende, todavía creo que hay una posibilidad de que este conflicto lleve hacia un cese al fuego y una negociación, tal vez entre fines de julio y transcurso de agosto. Si eso no ocurre, me temo que lo que se viene puede ser peor, y no solo para Rusia y Ucrania, porque la crisis alimentaria es mundial, por razones que no solo tienen que ver con esta guerra, pero tienen que ver fundamentalmente con esta guerra. Y eso va a tender a empeorar si la guerra se prolonga en el tiempo. Además, el Fondo Monetario Internacional todavía no prevé una recesión global, pero nuevamente, si la guerra se prolonga en el tiempo, eso va a ser bastante más probable. Muchas gracias, Farid. Uh-huh. Le damos la palabra ahora a Francisco Belaúnde. Bien, un poco completando lo que decía Farid, ¿no? Efectivamente, siguen llegando armas, incluso se ha hablado que van a hacerle llegar a, creo que me parece que es Dinamarca, que va a hacer llegar unos misiles a Ucrania que van a permitir alcanzar los barcos rusos que están en la zona de Sebastopol, ¿no? Creo que se llaman misiles Sarpón, o sea, incluso en el mar, donde ya, por cierto, Rusia ha perdido un barco muy importante, ¿no? Más algunos más pequeños, incluso en ese terreno, digamos, en ese espacio, en todo caso, también Rusia podría tener problemas. Hay que decir también que Rusia ha perdido, según los cálculos que hacen muchos, el 25% de sus tanques han sido destruidos, en parte también por un defecto de concepción de los propios tanques rusos, aparentemente, porque parece que sus depósitos de municiones están en la parte de arriba, en una zona bastante expuesta, contrariamente a los tanques occidentales, que tienen más bien las municiones más bien abajo, ¿no? Y mejor protegidos, ¿no? Entonces, ahí van a tener un problema. El otro tema también tiene que ver un poco con la moral de las tropas, ¿no? Es verdad que ahora, Rusia ha utilizado a muchos soldados que no tenían ninguna experiencia, y es verdad también que, por otro lado, ahora en algunas regiones sí está utilizando gente más aguerrida, pero el tema es que de todas maneras están mucho más evidentemente motivados son los ucranianos, y a medida que esto se va prolongando, de todas maneras la moral, ¿no? La moral de las tropas rusas igualmente se puede afectar. Ya han perdido también altos oficiales. Ucrania también, por lo demás. Hay generales ucranianos que también han perdido la vida, según se ha informado, pero los rusos en particular. Entonces, eso todo puede afectar efectivamente las posibilidades de combatir, de combatir exitosamente de Rusia, ¿no? Y ahí sí, claro, ahí me pongo también en el mismo escenario que Farid, ¿no? Que esto puede llevar a decisiones por parte
Putin, ¿no? Claro, efectivamente, bombardeos también pues con armas cada vez más, armas convencionales, aunque es verdad que Rusia creo que ya ha gastado buena parte de sus misiles que no tenía no tenía demasiados esos misiles de alta precisión. Entonces cada vez más van a ser misiles que no están muy bien dirigidos y que van a pues bombardear bueno, igual ellos bombardean cualquier cosa, ¿no? Pero eso va a ser mucho menos dirigido, sobre todo para misiles para atacar infraestructura militar, ¿no? Entonces, eso hace efectivamente que la verdad que el escenario es bastante complicado. Y para añadir un poco al tema de las consecuencias económicas, no hay que olvidar que por otro lado en China, esta política de cero COVID puede ocasionar en China también, incluso se habla de una recesión, ¿no? Con esto de Shanghai y todo lo demás, está haciendo que la economía china este año, o por lo menos en los próximos meses, podría tener una recesión. Entonces eso va a agregar incluso a los efectos de la guerra. O sea, la verdad que estamos efectivamente en un escenario sumamente complicado, ¿no? Sumamente complicado de lo que se nos podría venir. Así que no sé por ahora no se puede concluir muchas cosas, pero la cosa no pinta nada bien. Muchas gracias, Francisco. Muy halagüeña la perspectiva. Maite, por 5 minutos, por favor. De acuerdo, yo quiero mencionar dos cosas. Lo primero es que un fenómeno que está ocurriendo actualmente es los crímenes, o sea, los juicios por crímenes de guerra en Ucrania a militares rusos. De hecho, uno hoy día ya estaba diciendo que se declaraba culpable, ¿no? Y es interesante cómo se está dando paralelamente y en Rusia con los ucranianos, no por crímenes de guerra, pero están viendo para ser juzgados, y hay propuestas dentro de Rusia que incluso plantean no solamente juzgarlos, sino aplicarles la pena de muerte, ¿no? Entonces, también ahí vemos otro tipo de cuestiones internas que están sucediendo en torno más al derecho, y cómo actualmente los crímenes de guerra se juzgan paralelamente al conflicto, ¿no? Y la segunda cuestión que yo quería mencionar es una cuestión histórica que suele no mencionarse mucho, que es la guerra con Georgia en el 2008. ¿Okay? Porque cuando yo pienso en este conflicto, solemos pensar en Ucrania, diré en Crimea, ¿no? Que es, sí, lo más evidente, pero yo creo que sí hay cierta tendencia que vemos en 2008 con Georgia, ¿no? Para los que no saben muy bien, había un conflicto entre Osetia del Sur, en Georgia, que es un lugar prorruso dentro de Georgia y Rusia, ¿no? Y ellos llegaron a un acuerdo de paz en 92, pero para el 2008 estalló el conflicto nuevamente, primero entre Georgia y Osetia del Sur, pero después, a los pocos días, Rusia entra con tanques también para protegerlos del Osetia del Sur, porque muchos ya tenían incluso pasaporte ruso, ¿no? Entonces, yo creo que considerar esto es importante por las consecuencias de lo que trajo el conflicto, ¿no? O sea, el conflicto duró 5 días. Rusia, evidentemente, frente a Georgia, o sea, se terminó el conflicto en poco tiempo. Tal vez eso implica las predicciones que tenía Putin con lo que sucedió este año, ¿no? Otra cuestión importante es que después de que se terminó el conflicto, todo en agosto de 2008, Rusia reconoció la independencia de Osetia del Sur, ¿no? Y de Abjasia, pese a que la gran mayoría del mundo no lo reconoció, ¿no? Se suspendieron las relaciones diplomáticas entre Georgia y Rusia, ¿no? Y las tropas retrocedieron a Rusia, pero se quedaron las regiones separatistas de Georgia. Otra cuestión importante es que, ¿qué trajo esto? Que Georgia se dirigió hacia la Unión Europea. No, o sea, se separó incluso más de Rusia, ¿no? Y incluso 6 años después, en 2014, firmó un acuerdo de asociación con la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué creo que eso es importante? Porque yo creo que vemos un escalamiento del comportamiento de Rusia, y que los europeos y que Occidente en general se olvidó de lo que había pasado en Georgia al poco tiempo,
y no pasó nada, ¿no? Rusia siguió siendo parte del G8, ¿no? Hasta el 2014, que ya con Crimea lo vieron más cerca. Y en segundo lugar, porque yo creo que lo que está generando es que es más bien, no solamente Ucrania, sino los países cerca están tendiendo nuevamente más a la Unión Europea y más hacia la OTAN, ¿no? Que es lo mismo que sucedió con Georgia. Y otra cuestión son las consecuencias internas dentro de Georgia. No solamente las regiones separatistas ahora son muy pobres, reciben ayuda todavía de Rusia, pero por la corrupción no llega a la gente, entonces más pobre de lo que era antes. Y también Georgia como país en general tampoco le va bien después de la guerra. Entonces yo creo que eso también nos dice cómo le puede ir a Ucrania después de terminar el conflicto. No va a ser simplemente terminar, sino que va a traer un montón de secuelas también sociales y económicas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Maite. Les agradezco a los tres expositores, nos han complementado diversas visiones de una manera muy interesante y muy instructiva para todos. Y finalmente, para cerrar el acto, les cedo la palabra a nuestro presidente de la Academia Peruana de Derecho, doctor Raúl Ferrer. Bueno, mis palabras son básicamente de felicitación, muy sinceramente. Primero, a Javier porque organizó este evento con un gran espíritu cultural y de enterarnos de lo que está pasando en el mundo al cual pertenecemos, pero no actuamos dentro de él. Nos fue difícil organizar este evento, sin embargo ha tenido mucho éxito con los expositores. Las exposiciones han sido realmente a uno. Les agradecemos muchísimo por esas excelentes exposiciones que hemos escuchado y les digo que ojalá estas explicaciones llegaran a otros foros o a otros niveles para que la gente se enterara de lo que está ocurriendo y del peligro en que está no solamente Ucrania, y no solamente Europa, sino el mundo entero, porque un conflicto en estos momentos, un conflicto como puede ser una guerra mundial, sería lo peor que nos puede pasar en momentos en que estamos atravesando por 1000 dificultades en todas partes. Así que creo que estas alertas que ustedes están exponiendo son muy importantes, son válidas y además nos deben preocupar mucho. Así que les agradezco muchísimo también a Javier por haber tenido la idea de organizar este evento, el cual yo fui el primero en decirle que me parecía una excelente idea. Pero ahora, después de haberlo escuchado, decirles que ojalá se repitan en otros lados para que la gente sea más consciente de los riesgos en que está el mundo entero. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los tres expositores. Y con esto, con las palabras de Raúl, hemos concluido. Y sí, creo que la academia los va a volver a molestar para tratar estos temas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.